importaban esos especuladores y mucho menos esos extranjeros. Esta desastrosa consecuencia tiene que ser soportada por esos inversores extranjeros. Esto incluye a nuestro amado señor Friedrich List, cuyos activos en los Estados Unidos en su punto máximo fueron de cerca de $8 millones. Sin embargo, en el primer mes de la recesión, perdió casi un tercio de su fortuna. Lo que es aún más aterrador es que el señor Friedrich List solía pedir prestado mucho para obtener más ganancias. Pero ahora todos saben que el señor Friedrich List compró una gran cantidad de activos improductivos en los Estados Unidos, por lo que le han estado exigiendo deudas. Tuvo que vender su propiedad en los Estados Unidos, pero nadie estaba dispuesto a pagar por ella, por lo que tuvo que pedir prestada la usura a la familia Rothschild. Y un día en el futuro, el señor Friedrich List también pagará el precio que merece por sus acciones de hoy. La industria inmobiliaria en los Estados Unidos fue solo el comienzo. Debido a la caída de los precios del algodón y la disminución de la credibilidad del dólar estadounidense, los británicos bajaron aún más el precio de compra, lo que hizo que innumerables agricultores perdieran su dinero. La batalla de Texas y el fracaso del ejército de los EU también hicieron que todo Estados Unidos fuera turbulento. A través de la batalla de Austin, el ejército de los EU se dio cuenta de la enorme brecha entre ellos y el principal ejército europeo. La caballería de pistolas de la que están orgullosos fue derrotada por la caballería francesa www. MTL Nobel. Con varias desventajas como aclimatación y aislamiento. El ejército francés también pudo perseguir impunemente a los restos del ejército estadounidense gracias a la victoria de la caballería en el flanco. Antes de que el ejército de EU luchara contra el ejército francés, nunca pensó que las armas con rifle perderían frente a las armas de ánima lisa. Hay muchas razones por las que el ejército estadounidense fracasó, como perder demasiadas tropas en la batalla de asedio. El ejército francés tuvo un mejor desempeño, más artillería y una disciplina más estricta y comandantes más capaces. Sin embargo, la lucha contra el ejército francés todavía causó un gran impacto en el ejército de los EU, especialmente cuando el ejército de los EU tenía una ventaja numérica. El ejército francés aún eligió tomar la iniciativa para atacar y derrotó por completo al ejército de los EU, ya fuera por el uso de la artillería por parte del ejército francés o por la combinación de tácticas dispersas y de columna. El ejército estadounidense se sintió desesperado. El ejército francés usó cañones para abrir camino, y los rezagados aprovecharon el humo para seguir atacando y matando a los rezagados de EU. Cuando el humo se disipó, la devastadora andanada del ejército francés también convirtió a EU en una pesadilla desesperada. El ejército de los EU recomienda enfáticamente aumentar el gasto militar, enviar observadores militares a Europa, actualizar el equipo y redimir prisioneros. Sin embargo, la respuesta del presidente Martin Van Buren fue solo dos palabras: sin dinero. El Banco de Inglaterra todavía tenía 9 millones de libras de reservas de oro en mayo de 1836. Pero en los días siguientes se redujo a razón de 700,000 libras mensuales. Palmer, el gobernador del Banco de Inglaterra, ha advertido repetidamente al gobierno británico que tenemos demasiados billetes en dólares y que debemos hacer algo para frenar su crecimiento. Sin embargo, nadie en el gobierno británico, inmerso en los enormes beneficios que reportaba la industria textil, quería reducir el comercio con los estadounidenses. El aumento en el volumen de pagos en diciembre obligó a este banco establecido desde hace mucho tiempo a cerrar. También significa el estallido de la crisis económica británica. Para hacer frente al frenesí actual, Gran Bretaña tuvo que seguir aumentando las exportaciones a cambio de más monedas. Pero tanto Francia como los estados alemanes han levantado barreras comerciales para evitar que los británicos se deshagan de sus bienes. Esto debilitó la capacidad de Gran Bretaña para consumir algodón. Y la capacidad debilitada de Gran Bretaña para consumir algodón exacerbó la crisis económica. El mayor comprador de algodón en los Estados Unidos, Hermann Brunn, se declaró en bancarrota. Y más empresas dedicadas a las industrias relacionadas con el algodón quebraron después de eso. Mirando el informe de bancarrota que parecía un copo de nieve frente a él, Martin Van Buren se sentó en el carruaje de madera de la fragata USS Constitution. Sintiéndose avergonzado, Martin Van Buren no sabía hacia dónde se dirigía el camino y, para empeorar las cosas, los tejanos aceptaron de buena gana su nueva identidad como franceses. La primera batalla del regreso de Francia a América del Norte dañó severamente al invencible ejército de los EU, provocando instantáneamente que los cuellos rojos de Texas se enamoraran y gritaran: ¡Viva Francia! Así es. Donde quiera que pasó el ejército francés, se pueden ver cuellos rojos con franceses estadounidenses en todas partes.
La escena de alimentar la olla de pulpa y dar la bienvenida al maestro del rey hizo que el gobernador de Texas, Gabriel, sintiera que había regresado a la era napoleónica. Cuando siguió al general Napoleón por el Arco del Triunfo, el pueblo los recibió de la misma manera. Más tarde, el primer imperio se derrumbó y Gabriel fue expulsado por los realistas y dejado de lado por el pueblo. Durante la dinastía de Julio, Louis Philippe lo restauró en su puesto. Pero Gabriel solo podía ser un perro de la familia Orleans, reprimiendo levantamientos en todas partes. Y fue llamado carnicero y verdugo. Este tipo de tratamiento hoy está más allá del sueño de Gabriel. Lo que hace que Gabriel se sienta muy bien. Y esta acción de los cuellos rojos sin querer le salvó la vida. La política colonial de Francia es más cruel que la de los británicos, que no solo quieren saquear riquezas y monopolizar el comercio, sino también aplicar una dura política de asimilación nacional. Es casi imposible apoyar a agentes como los británicos. Los franceses a menudo optan por eliminar por completo todas las fuerzas de resistencia. Esto está relacionado con las necesidades de los dos países. Gran Bretaña es un país insular con una gran fuerza industrial y necesita un lugar amplio para el vertido de mercancías. Y la propia Francia tiene un mercado enorme. Y al mismo tiempo puede irradiar su propia potencia al interior del continente europeo. Lo que más necesita es el origen de las materias primas, para reprimir mejor las fuerzas de resistencia en las colonias. Los gobernadores coloniales franceses tienen poderes muy poderosos. La actuación de los rednecks de hoy conmovió mucho a Gabriel, que quería usar Texas como punto de partida para reconstruir la gloria de Nueva Francia. El gobernador Gabriel anunció a los rednecks: todas las personas que residen en las colonias francesas, independientemente de su color, son ciudadanos franceses, titulares de todos los derechos consagrados en la Constitución. Toda persona nacida libre o libre en una colonia francesa tiene, 1. Derechos civiles. 2. Derechos políticos establecidos por ley. Además, para ganarse el corazón de la gente, Gabriel implementó una tasa impositiva más baja que la de Francia y garantizó que ningún empresario pudiera monopolizar el comercio. Mantuvo las propiedades existentes de esos rednecks. Si los rednecks querían continuar cultivando la tierra, solo tenían que pagar una tarifa al gobierno colonial francés. Por supuesto, Gabriel también tiene su pedido. Es decir, todos los tejanos deben inscribir a sus hijos en escuelas católicas establecidas en Francia para aprender francés. No hay nada de malo en aprender francés. Pero las escuelas de la Iglesia Católica disgustaron a los cuellos rojos. Y algunos cuellos rojos inmediatamente sugirieron que podían pagar sus propias escuelas para aprender francés. El gobernador Gabriel accedió a la solicitud de los rednecks. Pero todos los niños debían asistir a la escuela antes de 1840. Esta es la línea de fondo del gobernador Gabriel. Y los cuellos rojos lo saben bien. Por lo que, naturalmente, no se atreven a violarlo. El gobernador Gabriel también pidió a los tejanos que formaran la Fuerza de Autodefensa de Texas. Los oficiales fueron designados por el propio gobernador, en su mayoría voluntarios. Sin embargo, si el número no era suficiente, el gobierno colonial tenía derecho a reclutar por la fuerza. La gente puede usar el dinero, encomendar a otros que sirvan en su nombre. De hecho, el gobernador Gabriel no necesita preocuparse por esto. Los rednecks admiran al poderoso ejército francés. Después de todo, los mexicanos que no pudieron derrotar fueron retenidos en la ciudad por el ejército estadounidense. Y el ejército francés mató al ejército estadounidense tan pronto como llegaron equipo. Esos 3,000 cautivos americanos siguen trabajando en las plantaciones en lugar de esclavos negros. Lo cual es la mejor prueba. Cuando el ejército mexicano se retiró, casi todos los negros optaron por renunciar a sus propiedades para seguir al ejército de Tasa Nana. Entonces, después de la guerra, los dueños de esclavos en Texas no pudieron encontrar ningún esclavo, dado que el comercio de esclavos está prohibido en Francia. Los dueños de esclavos esperan recuperar a sus esclavos. Después de todo, esos esclavos eran originalmente de su propiedad. Y el ejército de los EU también lo había prometido antes. Pero ahora el ejército de los EU está capturado. El gobernador Gabriel sintió que esta era una buena oportunidad. Reconoció la esclavitud en Texas y escribió al gabinete diciendo que era una tradición tejana y debía ser respetada. De hecho, al gabinete francés no le importa esto en absoluto. La esclavitud solo se limita a Texas y no en el continente. Por lo que esos sacerdotes católicos no tendrán objeciones. El gobernador Gabriel quería recuperar a esos esclavos negros de México. Pero Tasa Nana se negó. El mensajero del gobernador Gabriel incluso encontró a un oficial negro junto a Tasa Nana y finalmente tuvo que huir a Texas para contárselo a Gabriel. Desde entonces, el gobernador Gabriel distribuyó a los prisioneros de guerra estadounidenses que no habían pagado el rescate a los dueños de esclavos en Texas como
Compensación por la pérdida de esclavos negros. Las ambiciones de Francia van más allá de Texas. Y esto es solo el comienzo. Por esta razón, Francia decidió emigrar 100,000 personas a Texas. Por supuesto, incluso si otras 200,000 personas emigraran a la tierra de Texas, sería suficiente. Es por esto que el gobernador Gabriel debe formar la Fuerza de Autodefensa de Texas. Para Francia, Texas no es suficiente, quieren que Luisiana, Wyoming, Oregón, Quebec y toda América del Norte se rindan a Francia. Esta vez, el tsunami financiero tuvo poco impacto en el imperio austríaco. Por el contrario, tuvo un gran impacto en los financieros internacionales en Austria. Especialmente en la familia Rothschild, que debido a la fuerte caída de los precios de la tierra en los Estados Unidos, tuvieron muchas deudas incobrables. E incluso se perdieron muchos préstamos. Algunas personas pierden su dinero, mientras que otras ganan mucho dinero. Esto incluye al archiduque Karl, como el noble más rico de Austria. Inmediatamente usó los fondos en sus manos para comprar acciones de ferrocarriles austríacos sin dudarlo después de recibir la carta de Franz. Finalmente, por un precio de 15 millones de florines, compró el ferrocarril de Viena a Venecia. Es solo que el archiduque Carlos no estaba satisfecho. Como Francisco II, se consideraba italiano y planeaba reparar el ferrocarril a la Toscana, para que le fuera conveniente volver a casa. Los mayordomos del archiduque Karl detuvieron su comportamiento loco. Después de todo, a los ojos de los mayordomos, no era diferente de gastar dinero por nada. Y ni siquiera era tan asequible como comprar algunas obras de arte. En cuanto a por qué son los mayordomos. Porque hay 500,000 de personas trabajando para la familia del gran duque Karl. Solo un mayordomo realmente no es suficiente. 1836. Nochebuena. Mirando por la ventana a Thalía, que vestía una chaqueta de lana rojo fuego, combinada con una blusa rojo fuego y una falda corta. Franz realmente violó la doctrina por alguna razón. Ah. Y un sombrero rojo puntiagudo. Thalía llevaba una bolsa en este momento y trepó por la ventana de Franz a lo largo de la sábana. Aquí, regalo de Navidad. Franz abrió la bolsa y descubrió que eran los fondos restantes para la adquisición del ferrocarril. Y no pudo evitar tener líneas negras por toda la cabeza. Este es mi dinero. Bebe.